Párate un segundo en el silencio de tu habitación y siente el peso de esta pregunta que quizás nunca te atreviste a mirar de frente. ¿Alguna vez sentiste que tus padres, esos faros que guiaron tu infancia, ahora te hieren con sus palabras afiladas, sus silencios ensordecedores o sus expectativas que te aplastan como una losa? Cierra los ojos por un instante. Imagina un hogar donde el amor, ese refugio que deberías haber conocido, se transformó en una jaula invisible donde tus decisiones como adulto son diseccionadas como si aún fueras un niño perdido. Esto no es un simple malentendido que pasa con el tiempo. Es un error profundo, un veneno que podría estar corroyendo tu relación con ellos en este mismo momento mientras lees estas líneas. Y si un escalofrío recorre tu espalda, si un nudo se aprieta en tu garganta, quédate, porque lo que vas a descubrir aquí podría ser la llave maestra para sanar heridas que llevas cargando en silencio desde hace años, heridas que quizás ni siquiera sabías que existían. Carl Jung, el visionario que se adentró en las sombras más oscuras del alma humana, dejó un legado inquietante. Identificó 7 errores devastadores que los padres cometen con sus hijos adultos, fallos que rompen lazos familiares, quiebran corazones y dejan cicatrices que perduran como tatuajes invisibles. Pero aquí está el secreto que te mantendrá pegado a esta pantalla, con el corazón en la mano. Estos errores podrían estar sucediendo en tu propia familia ahora mismo, y solo quienes se atrevan a seguir hasta el final desentrañarán la verdad completa. No te vayas, porque cada segundo que inviertas aquí te acercará a una revelación que podría liberarte o destapar un dolor que has evadido toda tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus padres aún intentan moldear tu destino como si tu vida fuera una extensión de sus sueños rotos? ¿O por qué sus críticas te atraviesan como cuchillos, incluso después de tanto tiempo, dejándote con una sensación de vacío que no puedes explicar? Esto no es una casualidad del destino. Es un patrón que Jung desentrañó con su mente brillante, un patrón que afecta a millones de personas en silencio, quizás a ti o a alguien que amas. Imagina un secreto guardado tras puertas cerradas, un dolor que se transmite de generación en generación como un eco que no se apaga. ¿Qué harías si supieras que hay 7 errores específicos, 7 fallos ocultos que podrían estar alejando a tus hijos adultos o a tus padres de ti para siempre? Te lo advierto con el alma en la voz. Lo que viene no es para los que huyen del dolor o prefieren ignorar las grietas en su familia. Habrá momentos que te harán estremecer hasta los huesos, otros que te llenarán de una esperanza frágil pero poderosa, pero la solución, el camino hacia la redención, solo se revelará si tienes la valentía de quedarte hasta el último segundo. ¿Tienes el coraje para mirarte en este espejo? Porque este video no es solo una historia contada al azar. Es un reflejo de tu alma, un viaje al corazón de tus relaciones más profundas, y las respuestas que anhelas están a punto de emerger si no te rindes a mitad de camino. Respira hondo. Siente el aire llenar tus pulmones. Y déjame guiarte a un lugar donde las verdades duelen como heridas frescas, pero también prometen una sanación que nunca imaginaste. Piensa por un momento en la última vez que una discusión con tus padres te dejó destrozado por dentro, en esa mirada de decepción que se clavó en tu memoria como un puñal, en ese silencio que pesa más que 1000 reproches y te hace cuestionar tu valor. ¿Qué sentiste en ese instante? ¿Una rabia que te quemaba el pecho como fuego descontrolado? ¿Una vergüenza que te obligaba a bajar la mirada como si hubieras fallado en algo sagrado? ¿O un vacío tan profundo que parecía tragarte entero, dejándote perdido en un mar de dudas? Eso no es algo que debas aceptar como normal, y no es tu culpa.
Jung nos enseñó que estos conflictos no son accidentes, son sombras que proyectamos, ecos de errores que los padres cometen sin siquiera darse cuenta, errores que se enraizan en el alma y crecen con el tiempo. Pero aquí está el misterio que te mantendrá aquí, con el corazón latiendo fuerte. ¿Cuáles son esos 7 errores que podrían estar destruyendo tu familia? ¿Cómo puedes detener el daño? O, mejor aún, reparar lo que parece irreparable. No te daré todas las respuestas de golpe. Te invito a sumergirte en este viaje, a dejar que cada palabra te envuelva, a sentir el peso de cada emoción que esta historia va a despertar en ti. Quédate, porque el tiempo se escurre como arena entre los dedos, y la verdad que buscas, esa luz al final del túnel, solo espera a quienes no se rinden antes de llegar al final. Ahora, imagina un hogar donde el amor se mezcla con un control que te quita el aliento, donde las expectativas de tus padres ahogan tus sueños más preciados, donde el pasado se aferra a ti como una sombra que no puedes sacudir. Esto no es una historia inventada para entretenerte, es una realidad que late en millones de hogares, quizás en el tuyo, mientras lees estas líneas. La historia que voy a contarte comienza en un pueblo pequeño, donde el viento susurra secretos entre las casas de adobe y el aroma a tierra húmeda se funde con el humo de las chimeneas, un olor que se cuela por las rendijas y trae consigo recuerdos amargos. Aquí vive Elena, una mujer de 62 años, con el rostro surcado por arrugas que narran una vida de sacrificios y silencios reprimidos. Sus manos, marcadas por años de coser a la luz de una lámpara titubeante para sostener a su familia, tiemblan ligeramente mientras sostiene una foto vieja que parece pesar más de lo que debería. Ella junto a su hijo, Marcos, de 5 años, sonriendo bajo un sol que ya no calienta, un sol que se desvaneció con el tiempo. Pero ese niño de ojos brillantes y promesas inocentes ya no existe. Marcos tiene ahora 38 años. Vive a solo 3 calles de distancia, un paso que parece un océano. Y el silencio entre ellos es un abismo que Elena llena con lágrimas nocturnas, con el sonido de su propio llanto, rebotando en las paredes desnudas de su sala. Creció en una casa donde el amor venía envuelto en reglas de hierro. Su padre, un hombre de mirada fría como el acero, decidía cada detalle de su vida, qué estudiar, con quién hablar, incluso cómo debía caminar por la calle. Cuando tuvo a Marcos, juró con el corazón en la mano que sería diferente, que le daría alas para volar, pero la vida tiene una manera cruel de repetir los errores del pasado y Elena cayó en la misma trampa sin darse cuenta. Intentó controlar la vida de Marcos con una mezcla de amor y miedo. Debes casarte pronto, antes de que sea demasiado tarde, le decía con la voz temblando de ansiedad, como si el reloj de su propia vida se le escapara. Ese arte que tanto persigues no te llevará a nada, hijo, sé realista. Insistía mientras él soñaba con pinceles y colores que danzaban en su mente, sueños que ella aplastaba sin querer. Cada palabra era un paso más hacia la distancia, un ladrillo más en el muro que crecía entre ellos, hasta que un día, bajo la lluvia que golpeaba las ventanas como si pidiera entrar, Elena encontró una carta arrugada en un cajón olvidado. Era de Marcos, escrita con una letra apresurada y cargada de dolor. Mamá, no te odio, pero necesito respirar. Tus expectativas me ahogan como un peso que no puedo cargar. Esas palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago, y por primera vez en años se preguntó si había fallado como madre, si había convertido su amor en una prisión. Con manos temblorosas, encendió su vieja computadora, el zumbido del aparato llenando el silencio de la noche, y se lanzó a una búsqueda desesperada por respuestas hasta que el nombre de Carl Jung apareció como un faro titilante en la oscuridad. Jung habló de la sombra,
esos aspectos oscuros que todos llevamos dentro y que proyectamos sin darnos cuenta, y Elena comenzó a ver su propia sombra reflejada en los 7 errores que había cometido con su hijo adulto. El control excesivo que planeaba su futuro, las críticas constantes que minaban su autoestima, la culpa manipulada que la hacía llorar para doblegarlo, el desprecio encubierto en bromas hirientes, la falta de límites al irrumpir en su privacidad, el aislamiento emocional que la cerraba como una ostra, y la negación del problema que justificaba todo con un «es mi deber como madre». Esa noche, Elena lloró hasta que el amanecer tiñó el cielo de un gris apagado, las lágrimas cayendo sobre la carta como si pudieran borrarla. Pero ese llanto no fue solo de dolor, fue un despertar, una chispa de conciencia que la obligó a actuar. Decidió buscar ayuda, no solo en los libros polvorientos de Jung, sino en una terapeuta que la recibió con una sonrisa cálida en una sala impregnada del aroma a incienso, un olor que se convirtió en su ancla en medio de la tormenta interior. Cada sesión era una batalla feroz, un enfrentamiento con esa madre controladora que llevaba dentro, con recuerdos de su padre gritando y su madre sumida en un silencio opresivo. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las cortinas, dejando rayos de luz danzar en el suelo, tuvo una epifanía que la dejó sin aliento. Los errores que cometía con Marcos no eran solo suyos, eran un eco de la infancia tóxica que había vivido, un ciclo que se repetía como una maldición familiar. Ese pensamiento la hizo temblar, con el corazón acelerado y las manos frías, pero también la llenó de una determinación feroz para romper esas cadenas. Con el tiempo, Elena comenzó a cambiar. Tomó una hoja en blanco, la pluma temblando en su mano como si temiera lo que iba a escribir, y redactó una carta a Marcos, pidiéndole perdón por los años de presión, por haber intentado moldearlo a su imagen en lugar de dejarlo volar. La respuesta tardó semanas, y cada día sin noticias era una puñalada que le atravesaba el pecho, noches en las que se despertaba sudando, preguntándose si había perdido su hijo para siempre. Pero un sábado, mientras el sol se filtraba tímidamente por las cortinas raídas, el timbre sonó como un trueno que rompía la quietud. Era Marcos, con el rostro endurecido por la distancia, pero los ojos húmedos de emociones contenidas. No fue un reencuentro de película. Las palabras tropezaron como piedras en un río, las lágrimas cayeron como lluvia sobre el suelo de madera. Hubo pausas llenas de una tensión que podía cortarse con un cuchillo, pero algo se movió. Un hilo tenue de conexión que comenzó a tejerse entre ellos. Elena prometió respetar sus límites, dejar de juzgar cada decisión, y poco a poco el abismo que los separaba comenzó a cerrarse como una herida que empieza a sanar. Una cita de Jung resonó en su mente como un eco sagrado. El mayor pecado contra el alma es ignorar sus necesidades. Esa frase, extraída de sus escritos profundos sobre la individuación, se convirtió en su faro, su guía en la oscuridad que aún la rodeaba. Pero el camino no fue un sendero de rosas. Los tropiezos llegaron como sombras inesperadas. Una visita de su hermana, con su voz cortante y sus acusaciones de perder el control sobre Marcos, trajo de vuelta los viejos miedos, el impulso de ceder a las dinámicas tóxicas de antaño. Elena sintió el peso de esa tentación, el deseo de volver a esa madre autoritaria que conocía tan bien, pero algo dentro de ella, una chispa de fortaleza que no estaba allí antes, la sostuvo. Respiró hondo, el aire fresco llenando sus pulmones, y con una voz que apenas reconocía como propia dijo no, un acto de valentía que la hizo temblar, pero también la liberó. Ese momento marcó un punto de inflexión y creó un ritual personal. Cada mañana se sentaba con una taza de café humeante en las manos, el vapor subiendo como una oración silenciosa, escribiendo en su diario lo que quería sanar, desde su paz interior hasta el vínculo roto con su hijo.
Ese ritual se convirtió en su escudo, un momento de quietud en medio de la tormenta que aún rugía a su alrededor. Con el tiempo, Marcos empezó a visitarla, primero con pasos cautelosos, como si temiera volver a ser juzgado, luego con sonrisas tímidas que empezaban a llenar la casa de una calidez que hacía tiempo no sentía. Un día, mientras ordenaba viejos álbumes polvorientos en un rincón de su sala, Elena encontró una foto de Marcos pintando, un sueño que ella había aplastado con sus críticas sin piedad. Las lágrimas cayeron como un río desbordado, pero esta vez eran de un orgullo inmenso, de un arrepentimiento que la empujaba a actuar. Decidió apoyarlo de verdad, comprándole lienzos y colores que olían a promesas nuevas. Un gesto que lo hizo mirarla con gratitud por primera vez en años, sus ojos brillando con una luz que ella pensó perdida. La transformación no fue instantánea, un proceso lento como el crecimiento de una planta en suelo árido, pero plantó una semilla que comenzó a brotar. Inspirada por ese cambio, Elena comenzó a hablar con otras madres en un grupo de apoyo, sentándose en un círculo bajo la luz tenue de una lámpara, compartiendo su historia con voz quebrada, y sus palabras resonaron como un eco de redención, tocando corazones que llevaban el mismo dolor. Una noche, mientras leía un pasaje de Jung a la luz de una vela que parpadeaba como un guardián, sintió que su sombra comenzaba a disolverse, reemplazada por una luz tenue pero creciente, como un amanecer después de una noche interminable de tormentas. El desafío llegó cuando Marcos, en un momento de vulnerabilidad bajo la lluvia que golpeaba las ventanas, le confesó que aún guardaba rencor por los años de control, su voz quebrándose, mientras recordaba un «no eres suficiente» que ella había dicho sin pensar. Elena se sintió desgarrada, el dolor atravesándola como un cuchillo afilado, pero en lugar de defenderse con excusas vacías, lo abrazó con fuerza, el calor de su cuerpo contra el suyo, y le prometió con lágrimas en los ojos que seguiría trabajando en sí misma, que no descansaría hasta deshacer el daño que había causado. Ese acto de humildad abrió una puerta que ella creía cerrada para siempre, y poco a poco la relación con su hijo empezó a florecer, con risas tímidas que llenaban la casa como el canto de pájaros tras una larga sequía. Carla, la esposa de Marcos, inspirada por el cambio de su suegra, comenzó su propia terapia, sentándose con un cuaderno en mano, y juntas construyeron un vínculo basado en respeto mutuo, un puente que se alzaba sobre las ruinas del pasado. Elena aprendió que protegerse era un proceso continuo, un equilibrio delicado entre enfrentar el pasado con valentía y abrazar el presente con manos temblorosas pero llenas de esperanza. Con los meses, Elena notó que su hogar comenzaba a transformarse de manera tangible. Las paredes, antes frías y opresivas como una prisión, ya no parecían cerrarse sobre ella. El aire se llenaba de risas genuinas, aunque tímidas al principio, como el susurro de hojas movidas por una brisa suave. Creó un espacio seguro en su sala, un rincón con velas que parpadeaban como guardianes silenciosos, y libros de Jung apilados con cariño, donde ella y Marcos podían hablar sin miedo, el crepitar de la madera bajo sus pies, marcando el ritmo de sus confesiones. Esa rutina se convirtió en un refugio, un lugar donde los 7 errores tóxicos eran reemplazados por límites sanos y un amor sin condiciones, un amor que no pedía nada a cambio. Pero la historia dio un giro inesperado cuando llegó una carta de su hermano mayor, escrita con una caligrafía temblorosa, pidiéndole reconciliación pero cargada de culpas antiguas, un intento de arrastrarla de nuevo al pasado. Elena dudó, su mano temblando sobre el papel arrugado, el aroma a tinta vieja llenando el aire, pero eligió responder con límites claros, ofreciendo paz solo si el respeto estaba garantizado. Esa decisión la dejó exhausta, el cansancio pesando en sus hombros como una carga invisible, pero también en paz,
porque entendió que protegerse incluía soltar lo que no podía cambiar, dejar ir a quienes se negaban a evolucionar. Finalmente, Elena se dio cuenta de que la protección era un regalo que se daba a sí misma y a los demás, un acto de amor que trascendía las paredes de su casa. Organizó una pequeña reunión con amigos y familia cercana en su patio, donde compartió su viaje bajo las estrellas que titilaban como testigos silenciosos. Sus palabras entrecortadas por lágrimas y sonrisas, el crujir de las hojas secas bajo los pies de los invitados mezclándose con sus relatos. Cada persona que escuchó sintió un eco de su propio dolor, un reconocimiento silencioso en sus miradas, y algunas prometieron seguir su ejemplo, sus voces susurrando promesas de cambio bajo la luz de la luna. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que parecían incendiar el horizonte, Elena escribió en su diario con una pluma que apenas podía sostener: «Hoy libero a mi hijo y me libero a mí misma». Esa frase, grabada en su corazón como un tatuaje invisible, fue el cierre de un capítulo doloroso y el comienzo de una vida nueva, donde los 7 errores de una relación tóxica ya no tenían poder sobre ella. El aroma a jazmín que flotaba en el aire esa noche se mezcló con su esperanza, un perfume de redención que llenaba cada rincón de su hogar y de su alma. Pero el viaje de Elena no terminó ahí. Una mañana, mientras regaba las plantas en su patio, encontró un dibujo infantil de Marcos escondido entre las macetas, un recuerdo de cuando él le regalaba flores hechas de crayón. Las lágrimas cayeron, pero esta vez eran de gratitud, y decidió enmarcarlo como un tesoro. Inspirada, comenzó a enseñar arte a niños del pueblo, su risa mezclándose con la de ellos, y ese acto la conectó con una comunidad que la veía como un faro de esperanza. Una noche, un sueño extraño la llevó a un bosque donde Jung le tendió la mano, susurrándole: «La sanación es un regalo que das al mundo». Despertó con una idea: crear un grupo de apoyo en línea, y en semanas cientos se unieron, compartiendo sus historias. Sin embargo, una crítica en las redes la hizo dudar, acusándola de exagerar, pero respondió con vulnerabilidad, ganando aún más apoyo. Marcos le regaló un cuaderno con cartas de su infancia, y leerlas la llevó a un llanto catártico, sanando capas más profundas. Días después, una vecina le confesó un abuso familiar, y Elena la acompañó a terapia, fortaleciendo su propósito. Una oferta de televisión llegó, invitándola a contar su historia, y aunque nerviosa, aceptó, su voz temblando en el set, pero tocando millones. Un reencuentro con un amigo de juventud trajo recuerdos dolorosos, pero un diálogo honesto cerró ese capítulo. Elena adoptó un perro callejero, y cuidarlo le enseñó paciencia, un reflejo de su crecimiento. Una carta de Carla pidiéndole consejos maternos la emocionó, y juntas planearon un retiro familiar. Una tormenta dañó su casa, pero la comunidad la ayudó a reconstruirla, reforzando lazos. Publicó un segundo libro, Raíces de Libertad, y su lanzamiento fue un éxito, con Marcos leyendo un poema. Una discusión con su hermano menor la desafió, pero un perdón mutuo sanó viejas heridas. Finalmente, en un atardecer, mientras los nietos jugaban, Elena sintió que había encontrado su lugar, su legado vivo en cada risa. Y aquí estamos, al final de este viaje por los errores que hieren en silencio. Los 7 fallos: control, críticas, culpa, desprecio, falta de límites, aislamiento y negación podrían estar rompiendo tus lazos ahora, pero hay esperanza en reconocerlos y sanarlos. Y si no enfrentas tu sombra, y si este video es tu espejo, ¿ya viviste esto? Comparte en los comentarios. No estás solo. Si te tocó, compártelo. Suscríbete si tienes el valor, porque aquí, en el refugio de sabiduría, enfrentamos lo que nos ata y nos libera.